Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad. Funcionamiento electrónico. Soportes de estabilización. Diseño y fabricación a sus necesidades. Garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos. Tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas. Reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Norberto Tascón, por Sebastián Acosta, politólogo, y por Efraín Valencia, abogado, dirigente social. Los tres están invitados a conversar con ustedes y conmigo en este comienzo de semana sobre temas de actualidad. Buenos días. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para los colegas analistas que están en el día de hoy y para nuestra amable audiencia que todos los días a esta hora de la mañana esperan el informativo de Nuestra Gente. Claro que sí, muy buenos días Efraín, muy buenos días Norberto, un saludo especial José Alberto y un saludo especial también para toda nuestra amable audiencia. Esperemos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros cuatro en el panel. Buenos días José Alberto y buenos días a los compañeros de mesa, a la audiencia, por esta invitación y esta mañana de opinión y discusión. Muy bien. Bueno, es inevitable comenzar el tema del día hablando del significado para el gobierno y para el país de los últimos acontecimientos que se han dado a propósito, uno, de la elección del nuevo Contralor General de la República y dos, de la posición del presidente Iván Duque con respecto a la consulta anticorrupción que se realizará el próximo domingo. Es clarísimo que el Centro Democrático fue como partido el gran derrotado en la puja por la elección a Contralor General de la República. Su candidato José Félix Laforí solo obtuvo 12 votos de los 50 congresistas que tiene el Centro Democrático y quedó lejísimos de los 203 votos que obtuvo Carlos Felipe Córdoba, nuevo Contralor, quien de hecho sacó esta votación mayoritaria porque se unieron el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical y el Partido de la U, haciendo una franca demostración de fuerza, de independencia, entre comillas, entre coalición de gobierno, o mejor, partido de gobierno, Centro Democrático, y lo que se presumía iba a ser la coalición natural de gobierno con estos otros partidos. El otro candidato que sacó algo así como 20 y tantos votos fue el señor Ruiz. Julio César Cárdenas. Ah, Julio César Cárdenas, perdón. Sacó 31 votos. Sacó 31 votos, exactamente. Y don José Félix, pero lo importante es que todo el tiempo se pensó que el presidente iba a hacer un guiño por el candidato del Centro Democrático. Y
Eso no ocurrió. Entonces comienzan a hacerse especulaciones. Estos son los primeros pasos que indican que Iván Duque estaría dispuesto a ir marcando límites y fronteras al intervencionismo del partido que se asume como partido dueño del gobierno con respecto a la posición del Ejecutivo, y eso se conecta con el tema de la posición frente a la consulta anticorrupción. El expresidente Uribe y algunos de los más reconocidos uribistas como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal, José Félix Laforí, José Obdulio Gaviria, Eber Bustamante, han dicho no a la consulta anticorrupción. De todas las maneras lo han hecho saber. Y el presidente Iván Duque dijo este fin de semana: voy a votar la consulta anticorrupción. Hay que salir a votar la consulta anticorrupción, porque debemos complementar esfuerzos. Esa palabra la utilizó. Por un lado, los proyectos de gobierno que presenta el gobierno ante el Congreso, y por otro lado, los proyectos ciudadanos que son un resultado de consultas como las que se va a hacer el próximo domingo 26. ¿Cómo leer esto? Si el expresidente lo dijo en público, en un acto de sabiduría, he decidido no acompañar la consulta anticorrupción, y el presidente en ejercicio dice ahora: yo voy a votar la consulta anticorrupción, y todos sabemos que ya hace algunos días, por vía de los códigos de lenguaje político, a través de Marta Lucía Ramírez, el gobierno había mandado un mensaje claro: una cosa es el gobierno y otra cosa es el Partido Centro Democrático. Ese es el punto con el que quiero arrancar. Comience usted, doctor Tazón. Pues hombre, José Alberto, esa lectura es la que demuestra efectivamente que desde que comenzó el gobierno, y quizás antes, ya habían unas fisuras marcadas, especialmente porque Marta Lucía Ramírez ha terminado no siendo una fiel escudera del presidente Uribe, sino que se ha mimetizado precisamente dentro de la figura del Centro Democrático para lograr sus aspiraciones, cuál era el ser vicepresidente del país, y al mismo tiempo obtener unas buenas prebendas, porque si bien es cierto, lo primero lo consigue es con el expresidente Uribe, lo segundo lo consigue ya con el presidente Duque elegido. Y ella obtiene unos ministerios importantes, por ejemplo, como el de la infraestructura, que es una persona cercana al riñón de Marta Lucía Ramírez. Y creo que hay 2 o 3 ministerios más que los encarna el Partido Conservador, dándole participación pues al expresidente Pastrana. Aquí lo que estamos viendo efectivamente es que el pulso que sí se tenía que ver para conocer cómo estaban las fuerzas políticas en el Congreso era precisamente el de la elección de dignatarios que corresponden, de acuerdo a la modificación hecha en el acto legislativo de 2017, a la elección de Contralor, cómo se iba a efectuar esa elección. Lógicamente cambiaban las maneras, porque recuerde usted que anteriormente eran las Cortes quienes presentaban una terna acompañada de la injerencia del presidente, el visto bueno regularmente del presidente, porque se metía en la elección de Contralor. Acá en esta ocasión, yo no sé si para bien o para mal, pero saliéndonos un poco del problema interno que tiene el Centro Democrático, que se empeñó en elegir a una persona que realmente no revestía las características que debía de tener, y esto lo que señala es que pasado el proceso electoral del Congreso de la República en marzo, lo que quedó determinado es que el Centro Democrático era una mistura de entre puras sangres y los que no. Y recuerde que el presidente Uribe monta en su lista una serie de personas también que, si bien es cierto, eran afines totalmente, por no decir adictas a él. Hay otras personas que llegan con un potencial electoral. Es el caso de Cristian Garcés, es el caso para el Valle del Cauca de John Harold Suárez, es el caso inclusive de esta niña que había estado en el Partido Verde, González, si mal no recuerdo el apellido.
Y ellos tienen una tácita independencia porque se eligieron con sus votos, no con los votos del Centro Democrático. Y cuando se trata de este tipo de elecciones donde las canonjías priman sobre el pura sangre, entonces vienen estas divisiones internas, porque en las votaciones que se presentaron para escoger por quién votaron, pues José Félix Lajorí ganó por 22 votos contra creo que 17 o algo así de los demás. Lo que quiere decir era que no tenía una mayoría consolidada, y lo que vemos allí es exactamente que hay una división al interior del partido Cambio Centro Democrático, que el presidente no se dejó contaminar. El presidente Duque no se dejó contaminar ni se dejó meter a ese juego para tener sus primeras derrotas, aparte de lo que ha venido pasando ya con los inconvenientes que se dieron en el acto de posesión. Pero lo que esto deja ver es que efectivamente hay algo que yo recalco y retomo como un hecho importante. Este señor Duque, como presidente, manifestó durante mucho tiempo que él no iba a intervenir. Yo era un escéptico, no creía que eso fuera a pasar. Y efectivamente, hoy estamos viendo que lo intentaron comprometer en esto, reunió las bancadas para preguntar cómo iban a estar las cosas, y allí él se llevó tremenda sorpresa, porque es que dentro de toda esta especie de entramaje que hay en la política colombiana hoy, José Alberto, está César Gaviria, que es una persona que ha comenzado a tallar poco a poco lo que son las alianzas en el Congreso para una especie de segunda ronda que se vendrá dentro de un año o dos, cuando al expresidente, me supongo, le darán una muy buena participación en ese gobierno. Muy bien. A mí sí me parece que, digamos, todavía no hay que decir que claramente se presenta una división en el Centro Democrático. O sea, si bien hay dos líneas, pero al final terminan siendo lo mismo. O sea, hay dos líneas, una más radical, una más visceral del uribismo, otra, si se quiere, un poquitico más decente, menos radicalizada, más tecnócrata, pero al final las dos terminan desembocando en el mismo lago. O sea, los dos ríos terminan desembocando en el mismo lago, que es el uribismo. Entonces, pues bueno, esto fue como un intento a ver si cuajaba la cosa con José Félix Lajorí, teniendo toda la experiencia, pues, y toda la hoja de vida de que ya muchos de ustedes saben, comprometido con paramilitares, con parapolíticos, con ejércitos antirrestitución de tierras, con desplazamiento y demás. Entonces, yo pienso que eso fue como sí, a ver qué pasa, si nos cuaja o no nos cuaja. Evidentemente no les cuajó al Centro Democrático la candidatura de José Félix Lajorí en este momento. Todavía faltan más, falta la elección a fiscal en 2 años, faltan más cargos importantes del Estado donde puede estar el nombre de él sonando. Por otro lado, también hay que ver que los partidos que quieren formar coalición, en este caso los conservadores, Cambio Radical, la U, una parte de los liberales, pues vieron esto como un primer cara a cara serio, frentero, para decir, bueno, ustedes tampoco tienen todo el Estado a su disposición, pero ¿eso para qué es? Para poder negociar después más burocracia. No nos hablemos mentira, que es para eso, digamos, presionamos aquí un poquito para que sepan que no nos vamos a arrodillar del todo al gobierno, y así empezar estos balances, pues, y estas lógicas burocráticas de pesos y contrapesos. ¿Frente a qué? Frente a lo que el señor Duque dijo la semana pasada, de que él no va a gobernar con mermelada ni con partidos. Yo quiero ver, cuando pase la reforma tributaria, cómo va a ser eso posible, porque en la reforma tributaria, que ese sí va a ser la primera gran batalla que él va a tener en el Congreso, cómo va a alinear, pues, las fuerzas políticas, y cómo asimismo van a decir, bueno, cuáles son las características que hay frente a X o Y moción. Yo creo que estamos en un periodo de la historia colombiana bastante triste. Yo quisiera denominarlo así, dejarlo tentativo, como el periodo de la patria embrujada. Así como tuvimos la patria boba, tenemos un periodo de la patria embrujada, donde acudimos a 2 actos de magia: los que produce Santos,
ante la opinión pública y los que produce Uribe ante la opinión pública. ¿Por qué hago esta reflexión con el tema de debate que es el Contralor? Porque yo creo que están generando divisiones ante las cámaras, pero por delante se reúnen en Palacio a tomar whisky. Yo creo que haber puesto a José Félix Lafourí nunca tuvo la intención de que ganara. Yo creo que fue el sparring, el trompo de quiñar que pusieron para legitimar quien efectivamente ganó. Así como vemos una aparente división o independencia de Duque, creo que esos actos de magia, pues de psicomagia para engañar al pueblo, es simplemente legitimar o darle legitimidad al gobierno de Iván Duque, intentando decir que se divide o se separa de lo que puede opinar Álvaro Uribe como senador y expresidente. Ese es el acto de magia del uribismo, ¿no? Hacer creer que Duque es independiente para darle gobernabilidad. Y el acto de magia del presidente Santos es quitarle legitimidad al gobierno de Duque, por eso la reacción del uribismo. Yo me acuerdo que en este canal, antes de las elecciones de presidente de segunda vuelta, anticipé que a Uribe le iban a abrir una investigación y que iba a haber una posible captura del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y así sucedió. Aquí ante estas cámaras, Jorge Alberto, me acuerdo que dije que a Uribe le iban a abrir investigación, que iban a remover eso una vez pasadas las elecciones, y efectivamente pasó, porque lo que vamos a ver es que la oposición se va a dedicar no a hacer su control político, sino a quitarle legitimidad a los actos de gobierno, pensando en que con eso ganan las elecciones en 4 años. Así que el amor a la patria y al ideal de unos y otros no existe. Aquí estamos pendientes de cómo torpedeo el gobierno para que en 4 años yo gobierne, y los otros cómo me desmarco de Uribe, que es la figura que lo hizo nombrar presidente, cómo me desmarco para poder tener gobernabilidad, acordado con el mismo Uribe. Entonces Lafourí para mí era el trompo de quiñar que tenían que quemar para legitimar otra acción. Muy triste ver un contralor joven, que eso en apariencia debería ser bueno, pero le agradeció a Raimundo y todo el mundo cuando una Contraloría debe garantizarnos independencia. Eso sí me pareció triste, entrar en el análisis del discurso. El primer discurso del Contralor pues ante el Congreso sí fue muy triste, que tuviera que agradecerle a todo el mundo, eso pues deja bastantes inquietudes. Bueno, entonces para terminarte el punto, estamos sacudiendo un acto de magia donde todos hacen otra cosa distinta a la que dicen y muestran. Como dice algún político andaluz en España en una reciente entrevista, los políticos no somos otra cosa que el reflejo de la sociedad que nos elige. Así que no sigamos con esa dicotomía de que es que los políticos colombianos son muy malos, son muy corrompidos, son muy sinvergüenzas. No, los sinvergüenzas y los corrompidos somos nosotros, los que los elegimos. Y por eso allá está el reflejo mayoritario de cómo es la sociedad colombiana. Duélanos o no nos duela, gústenos o no nos guste, los Lafourí que hay allá, los Uribes, los Lleras, los Gavirias, los Iragorris, todos reflejan de una o de otra manera el sentimiento de una gran porción de la ciudadanía colombiana, y de alguna forma reflejan los comportamientos cotidianos y los valores de relación que tenemos en nuestra vida familiar y vecinal y ciudadana. Así que no sigamos pensando que los políticos son una clase aparte, son el reflejo de nosotros. Pero dicho esto, lo planteo porque en la silla vacía, Héctor Riveros ha escrito un artículo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque quiero pedirles a ustedes que me ayuden a analizar lo siguiente. Aquí se ha hablado mucho de que el gobierno de Duque no se va a desprender del uribismo, digámoslo así, o del Centro Democrático. Sin embargo, este señor, Héctor Riveros, hace una retrospectiva histórica y toma 3 momentos de Colombia en el siglo XX. El primero, el gobierno de Carlos C. Restrepo, que eso fue por allá en los años 1910, algo así, 1910 aproximadamente. La Constitución de 1886, que era la de Rafael Reyes, estaba en plena vigencia, y a Carlos C. Restrepo se lo nombró, sí, fue elegido presidente de Colombia, y nadie esperaba que hiciera algo. El tipo lo que hizo fue intentar ajustar un poco esa constitución tan autoritaria y tan cerrada que acababa de inaugurarse en el país 20 años antes. 2. El gobierno de Eduardo Santos, abuelo de Juan Manuel Santos,
que ocurrió poco después del gobierno de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo atizó la hoguera ideológica con su Revolución en Marcha, con la reforma agraria, con los derechos civiles, etcétera. Y Eduardo Santos entró un poco a apagar incendios y a bajar la presión del debate ideológico. ¿Y nace el Frente Nacional ahí? No, el Frente Nacional nace precisamente en el tercer ejemplo que pone él. Cuando hay la ruptura institucional, la única que hubo en el país el siglo pasado, que fue la de Rojas Pinilla en 1953, ¿sí? Después de 1953, cuando logran que Rojas Pinilla no siga al mando del Estado militar, digamos, del gobierno militar, se logra una concertación para que Alberto Lleras Camargo sea el primer presidente que inaugura el Frente Nacional. Un Frente Nacional que tenía como tarea: paremos la guerra, hagámonos pasito, no sigamos matándonos. Que eso haya degenerado en todo este tipo de cosas que hoy vemos es distinto, pero hay esos tres gobiernos, dice Héctor Riveros, son gobiernos algo así como de transición, que nadie lo recuerda por lo mucho nuevo que hicieron, sino por lo que lograron estabilizar. Eso para que él plantee su hipótesis de que el gobierno de Duque podría terminar siendo el gobierno de transición al que se refería Timochenko cuando decía que Colombia necesitaba un gobierno de transición después de la negociación del conflicto. Quiero que ustedes manifiesten su apreciación sobre esto, porque eso negaría la posibilidad de que definitivamente Duque quede amarrado a Álvaro Uribe. A ver, comience usted, Efraín. Yo creo que pues las dinámicas del país y las tecnologías, todas las formas de comunicación han cambiado tanto que yo creo que no hay periodos de estabilización, estamos en una constante revolución y cambio. Creo que Duque, al montar un gabinete tan joven, al ser él muy joven todavía, va a estar en la escena política los próximos 20 años. Y eso va a garantizar unos periodos de gobernabilidad larguísimos. No creo que se queden en trámites. Creo que va a ser una figura política como lo fue César Gaviria en su momento, que dominó la escena política por 20 años y todavía interfiere y torpedea. Entonces Duque, con un gabinete joven que le va a deber favores por muchos años, va a ser más bien el que determine la política los próximos 20 años, lo veo así. Así que de este gobierno se espera, no digo que yo lo crea, simplemente la expectativa que he sentido pues en estas bases del Centro Democrático, algunos conservadores, es que logre las grandes transformaciones. Entonces la expectativa no es que sea de trámite, sino de cambio para garantizar los próximos gobiernos. Lo que yo creo es que va a ser muy difícil porque la oposición no está en el plan de construir país, sino que está en el plan de torpedear cualquier tipo de acción, porque después de los votos que obtuvo Gustavo Petro, tienen muy cerca la posibilidad de gobernar como izquierda. Es un periodo muy difícil. Si Centro Democrático a través de Iván Duque lo logra, creo que van a dominar la escena política como lo fue en su momento la República Conservadora. 30 años de gobierno. No, claramente no es un periodo de transición. Es un periodo en el que, reitero mi tesis, por un lado se quiere mostrar una idea de conversemos, de que tengamos diálogo. Eso se vio perfectamente hace 15 días en la posición presidencial. Por un lado están los radicales uribistas, los que han mal llamado pura sangre, como haciendo alusión a los caballos de los que Uribe tanto goza. Entonces por ese lado están los radicales. Por el otro lado están, digamos, estos personajillos de derecha, un poco más decentes, un poco mejor formados, tecnócratas, pero las aguas se vierten al uribismo de todas formas. Al verterse allí, está claro que van a hacer lo imposible por defenderlo. Y si la Corte el día de mañana le saca boleta de captura o algo por el estilo, pues claramente todos se van a volcar a las calles, van a impedir que el acto constitucional, el acto legal, el acto legítimo y jurídico se dé. Y eso ya se vivió con Laureano Gómez hace varias décadas. Entonces a mí sí no me parece que sea un periodo de transición, me parece que es antes un periodo de revancha con una cara nueva. Es el mismo producto con un nuevo empaque, pero a la larga sigue siendo lo mismo. Me sorprende, digamos, que Efraín mencione algo de Santos. Digamos, Santos ya pasó la escena política, Santos ya no es nadie políticamente.
está como cualquier otro personaje en bermudas, con su guayabera, comprando entradas de cine en Miami, no se quiere entender de la política colombiana, y me parece muy sano, porque vea la reunión que hubo la semana pasada entre César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Eso es nefasto para la política colombiana, porque no permite avanzar, no permite que haya nuevos ideales. Este señor nuevos Duque, liderazgos. Nuevos liderazgos e ideales también, porque están enquistados todavía en unas lógicas de los 90 y demás. Entonces me parece importante eso, y si este señor Duque pues sigue en la escena política sería nefasto, porque serían 40 años más en los que seguiría rondando, o siendo, digamos, cortos 30. Entonces eso entorpece profundamente unos nuevos liderazgos, unos nuevos avances, pensarse la política de otras dinámicas, que hoy estamos frente a nuevos retos, el reto del cambio climático, el reto de planear las ciudades, el reto de ser amigables con el medio ambiente, el reto de producir de manera sana y limpia con energías renovables. Esos son los retos del siglo XXI. Pero aquí todavía estamos hablando de explotación petrolera, minera y de fracking amigable, como dijo la señora ministra de Minas. Entonces eso así me parece desastroso, y esa solamente es la carátula, esa solamente es lo que se ve, la sonrisita, como decía Javier Trancayón. Cambia la sonrisita, pero el contenido no cambia. Es el contenido lo que no sé qué oponérsele radicalmente a eso. Pues José Alberto, yo creo que esto va a ser, pues retomando la lectura o la columna que escribió Riveros, que puede darse una situación en la que no es Duque quien genere esa especie de tranquilidad política, sino que está antecedida porque hoy Duque no ha mostrado independencia en su gobierno, no ha mostrado que él sea el timonel de ese barco llamado Colombia, sino que paralelamente a las actuaciones del presidente se presentan unas actuaciones como por ejemplo lo que sucede después de su posesión como presidente, de la que casi apenas estamos completando 15 días y hay cualquier cantidad de desaciertos por un lado y por el otro de posiciones encontradas de sus amigos por las decisiones que toma. Pero cuando toda esta situación se presenta, lo que no podemos esconder es que detrás de este gobierno y del gobierno Duque como esencia está la figura, y yo diría la persona encarnada de Álvaro Uribe en todas las decisiones de un gobierno. Así nos hayan querido mostrar que no, lo que se está hasta hoy reflejando en estos 15 días, lógicamente es muy perentorio, muy temprano tratar de hacer este tipo de afirmaciones, porque no hay que olvidar la historia. El gobierno Santos comenzó también con una especie de luna de miel de 2, 3 meses y se fue deteriorando casi que como está sucediendo hoy, porque yo no creo que el gobierno Duque vaya a aguantar tanto una situación como la que se está dando con esta serie de tropiezos que ha tenido, más cuando en el gobierno hay una serie de personas que, si bien es cierto, fungen, para no decir fingen, son independientes, pues no podemos negar que llevaron el visto bueno del señor expresidente Uribe. Pero cuando en el Congreso, pasada la elección de las presidencias de Congreso y Cámara, de Senado y Cámara, y la designación de las comisiones, que es el primer tira y afloje entre la vertiente de la U y Cambio Radical unidas, que lo expresaron desde antes de la posesión del Congreso, que irían a hacer una alianza, y es una alianza estratégica para mostrar la mayor bancada ante la situación que mostraba Uribe de ser la mayor bancada en el Congreso, origina y casi que obliga a que 3 personas, que ya no eran sino 2 contra 1, que en la política contemporánea del país eran unos asiduos enemigos. Recuerde usted las expresiones en el plebiscito, no más, no creo que llevemos 2 años. En el plebiscito Gaviria se expresaba con epítetos de Uribe y lo fustigaba, y en la plaza pública inclusive lo trataba de una manera que todo el mundo nos hacían ver eran profunda la crisis y las divisiones entre ellos.
En un principio, antes de que Marta Lucía Ramírez sirviera de puente, Andrés Pastrana también fue un contendor permanente de Uribe, pero al mismo tiempo de César Gaviria, y vivieron en un permanente enfrentamiento, más cuando en el medio estaba fugando la imagen de Ernesto Samper, prácticamente la época casi que aciaga en la que el Partido Liberal perdió las oportunidades de poder, cuando el famoso tema de los narcocassés. Luego, ver posteriormente a toda esta antítesis, que los tres se unen olvidando los odios, yo decía, definitivamente la política es el arte de comer sapos, y sapos grandes. Y aquí ver uno de estas tres personas que se fustigaban, que aparentemente no se querían y se odiaban, unidos en un solo momento, cuando ellos ven que de esa manera van a perder todo lo que tienen, porque los tres van a perder todo lo que tienen, porque están viendo el enemigo común a 4 años, y ellos saben que si no se unían en 4 años, difícilmente no van a poder mantener un gobierno, y por consiguiente, si Petro mantiene esa postura de oposición, pues lo más seguro es que sea la persona que pueda ser el presidente de la República, y ahí sí se verían taimados totalmente los intereses de los tres expresidentes, y por consiguiente de tres colectividades muy importantes y tradicionales e históricas del país, Partido Liberal y Partido Conservador por un lado, pero con los antecedentes que todos sabemos de Uribe, el Centro Democrático creado recientemente. Luego, esta columna cae como anillo al dedo para establecer que no es tan sencilla ni tan fácil la situación del país, y por el contrario, al son de unirse ellos tres, está apareciendo por el medio, en mi manera de pensar, la figura de Gustavo Petro, dependiendo de cuál va a ser su trabajo en el Congreso de la República, porque la elección del Contralor no dejó bien cimentada lo que en Colombia ya hemos hablado del modelo de la oposición, porque realmente estaba desquebrajada, y no es sino mirar los resultados electorales de la elección del Contralor. Bueno, pero yo sigo insistiendo en que es importante mantener allí una especie de puerta o ventana semiabierta. Yo todavía sigo insistiendo en lo que he dicho antes de que fuera elegido Iván Duque presidente, y que he dicho después de que ya fue elegido presidente y aún posesionado. No puedo creer que un hombre de 42 años, usted lo acaba de decir, sea tan torpe, personalmente hablando, políticamente hablando, que vaya a renunciar a tener vigencia política en el país por los próximos 20 o 30 o 40 años, simplemente por hacer la tarea a un grupo, comandado por Álvaro Uribe o por quien sea, pero es un grupo. Yo no puedo creer. Yo creo discúlpeme, José Alberto, que la juventud no es sinónimo de grandeza. Sí, yo sé que esa ha sido su posición. Los adultos mayores podemos tener experiencia. Lo que yo estoy tratando de decir es que hay que darle a Iván Duque todavía un cuarto de hora para que nos muestre hasta dónde va a llegar. Yo, por ejemplo, me hago la pregunta, ¿cómo leer que este fin de semana haya dicho yo sí voy a votar la consulta anticorrupción? ¿Cómo leerla? ¿Qué mensaje hay detrás de eso? Si es que Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático no solo ya dijeron que no la van a votar, sino que han comenzado a sacar una cantidad de información, de desinformación mejor, tirándose la consulta. Y el presidente en ejercicio sale a decir, yo sí. Es que dijo, no es que dice yo la voy a votar, es que dice, yo sí voy a votar la consulta. Como quien dice, yo me aparto. A ver, leámoslo. Pero explíqueme, José Alberto, explíqueme usted. Es que suena más duro que el sí de Duque. Pero explíqueme qué sucede con esa postura de Duque cuando al otro día de posesionarse su ministra del Interior presenta 4 proyectos que son casi 4 preguntas. Pero él lo dijo este fin de semana. La cosa es muy sencilla. Es parte del truco de magia. Es parte del truco de magia. Centro Democrático dice no, Duque dice sí, igual ellos están seguros que no pasa la consulta. Y aunque que pasara, no los afecta porque están en el gobierno, están en el poder. Ellos lo que necesitan es generar legitimidad en Duque. Es que yo sí creo que Santos, para decirte, está vivo todavía
como un fantasma que juega póker y va a mover todos los hilos para que la izquierda llegue al poder. Los hilos de los medios de comunicación, los hilos de las empresas que financian las campañas, los hilos de la clase dirigente de Bogotá que está detrás de montar gobiernos. Yo creo que ellos se la jugaron por Petro, no les alcanzó el candidato, pero no van a renunciar a ese anhelo de que la izquierda gobierne en el país. Eso pasa en la clase burguesa cuando quiere parecer social. Eso es como una dinámica mundial. Pero para responderte claramente, eso es acordado, convenido. Mi posición, la división entre Centro Democrático y Duque es una forma de darle legitimidad artificial, al gobierno. es una división artificial. Sebastián. No, pues aquí, sigamos, me parece que Efraín de alguna u otra forma insulta la inteligencia de los televidentes y de los internautas, porque usted no puede decir que Santos estaba con Petro nunca, jamás en la vida. O sea, son dos posturas diferentes, son dos formas de asumir el mundo diferentes, son dos orígenes sociales y políticos totalmente diferentes para uno decir que Santos está jugando todo para que la izquierda llegue al poder. Eso, digamos, son fantasías, eso es parte de esa psicomagia de la que usted está hablando. A mí sí no me parece eso. ¿Por qué? Porque son dos diferencias radicales en política. Uno de claro tinte neoliberal, digamos, con asunciones de política social, de la oligarquía como es Santos, otro un socialdemócrata más planteado en los asuntos reales del siglo XXI como Gustavo Petro. ¿Ya? Y son dos diferencias abismales y radicales para uno, digamos, intentar influir en las personas de manera que no son santas, que no son deseables al comparar eso. Entonces a mí se me parece que partiendo de esa base, Santos incluso en las últimas semanas de presidente ya estaba muerto políticamente. Él ya se había jugado todo el capital político. Él a nadie le hace caso. O sea, solamente la esposa y los hijos y la nieta. Ya, ese es, digamos, el círculo de poder de Santos. Él quería, era acomodar el país de tal forma que se desarticulara el grupo armado al margen de la ley más grande de todo el continente americano. Y eso le llevó consiguientemente un Nobel. Listo, perfecto. Él ya llegó a donde tenía que llegar. Harvard, London School of Economics, Oxford, le ofrecieron plaza para que diera cátedra. Ya, ese es el asunto de él. El asunto de él está en ser un ciudadano global, en que la voz de él pese en el extranjero. No está pendiente de peleas de pasillos, ni rencillas del Capitolio, ni acá de Colombia. Ya la idea de él es orientarse a ser mediador del conflicto palestino-israelí, por ejemplo. Ese es el alcance que hoy en día tiene Santos. Pasa que nosotros somos supremamente miopes y creemos que todo gira en torno de Colombia, pero no, digamos, el mundo es mucho más grande. Entonces a mí sí me parece eso. Y por el otro lado, claramente, la voz de Uribe suena más duro que la voz de Duque. Uribe dice no a la consulta anticorrupción y todo el mundo va a seguir a Uribe. Duque dice sí a la consulta anticorrupción y va a quedar allí como en ese juego, el policía bueno y el policía malo, pero al final siendo lo mismo. Lo que estaba diciendo, Duque llega y dice sí a la consulta, pero debajo de cuerda pasa varios proyectos de ley que acomodan los grandes estamentos de la consulta también a sus intereses. Y todo también en visión de ¿qué? De deslegitimar y descreer y de desconocer y rechazar los acuerdos de paz logrados, porque dice que algún personaje que haya sido combatiente no puede ejercer ni ser contratista del Estado. Es decir, que todos los que han luchado por tener una voz y una presencia política en el escenario institucional colombiano, pues son rechazados. Y eso es una estocada también para el proceso de paz. O sea, entonces a mí se me parece que eso no representa mayor cuestión. O sea que, y los seguidores de Duque no son seguidores de Duque, usted son al final uribistas. coincide al final en esencia con Efraín, que esto es parte de un juego orquestado, que ahí no hay cambios, no hay rupturas. Pero entre el uribismo, sí. O sea, el uribismo mismo. Correcto, entre Duque y Uribe y todo lo que representan, eso es la misma cosa. Exactamente, no con Santos y con Petro, que no tienen nada que ver pero acá. al interior no hay división. Al interior no hay división, digamos, Perfecto. Es el mismo discurso contado de dos voces diferentes. Yo creo que la situación no es tan sencilla como se está esbozando. Indudablemente, lo que estamos viendo es una especie de gobierno paralelo al de Duque.
y gobierno paralelo, porque es que se unen tres fuerzas muy interesantes en el proceso, fuerzas que en un momento dado pueden decidir la suerte de un proyecto de ley en el Congreso, pero al mismo tiempo Duque sigue siendo una especie de eslabón de toda esta sinergia en la que puede hacer lo que ese trío necesite que se haga. Que puede ser la suerte buena del país, puede serlo, pero también es un mal augurio, porque vamos a tener por primera vez en Colombia estrenándose el binomio gobierno-oposición, donde las fuerzas de la oposición pueden desnudar fácilmente las actuaciones del gobierno, como efectivamente se va a dar y como se va a prever puede suceder. Entonces se necesitan en el juego personajes de la talla de Gaviria, por decir, que es un componedor y es una persona que trata de hilar muchas hebras sueltas. Se necesita pues tener callado a Pastrana en esta estrategia para ver si es posible que el gobierno de Duque salga a flote. Que eso sea expresar lo que Uribe quiere es la incógnita que queda por descubrir y que queda por saber. Esto no nos va a demorar mucho tiempo, porque la presión de los organismos internacionales no es cosa fácil. Lo que acaba de decir, además, porque es que hay expresiones que son, yo diría, exclusivas del expresidente Uribe. Les doy 100 días a las fuerzas militares para que me tengan a Guacho detenido. Me hace acordar de las reuniones de los consejos comunitarios de Uribe, cuando allí en Yumbo dijo: aquí hay un tal Pucho al que ordeno que lo capturen porque es un abogado de los narcotraficantes, etcétera, como el que las hace las ve hacer. Entonces automáticamente se demuestra que el señor no tiene esa coherencia y termina siendo el alcalde de Yumbo. Vean ustedes lo que son las diferencias. Ahora estamos viendo el presidente dándole órdenes a unos generales que, se los digo con todo respeto, el ministro de la Defensa no creo que tenga la persuasión, la vehemencia y los calzones, para hablarlo de alguna manera, para decirle a un general de la República: vea, hágame esto, hágame aquello, o póngame allá, o póngame esto. Y yo ya esa experiencia la viví en Cali, mi querido José Alberto, cuando el señor Arbitas pretendió ir a hablar con el general de la Metropolitana a ponerle las condiciones, y su secretaria de gobierno de ese entonces, como a decirle qué se tenía que hacer en Cali para acabar con las benditas bandas que pululan en los barrios y los extractos bajos. Y sencillamente el general lo puso en su sitio. ¿Por qué? Porque no hay autoridad para hacerlo. Eso estoy viendo yo que va a suceder a nivel nacional, porque el señor Botero, ministro de la Defensa, no veo que sea una persona con la envergadura, el conocimiento de la fuerza por dentro, porque a diferencia de Santos, por lo menos Santos dijo: yo fui militar y yo pagué servicio y estuve en la Armada y fui ministro de la Defensa y otras cosas. Hoy no puede hablarse en esos términos, y créame, yo sí tengo dudas y me voy a dar la misma espera que usted tiene, José Alberto. Me voy a dar la espera de que el presidente realmente aterrice en su territorio y pueda en un momento dado tomar decisiones con su propio hacer, no por instrumentos, como comúnmente decimos en los vuelos aéreos. Tendrá que manejar con su propio hacer, y esto significa que obligadamente se tenga que separar, si Uribe pretende seguir haciendo lo mismo, de las posturas o políticas que su jefe natural le impone. Yo quiero hacer este aporte, y es lo primero: yo sí creo en el fantasma, por ejemplo, de Santos, que montó los generales. Yo me acuerdo que antes de el proceso de paz, pues antes de que se hiciera público, descabezó más de 20 generales. O sea, los generales que están actualmente fueron ubicados por Santos, y me acuerdo también que habían unos contratos al interior de las fuerzas militares multimillonarios por generar hidroeléctrica, o sea, el ejército haciendo obras civiles para legitimar las Fuerzas Armadas. Esa era la justificación, pero eran generales que se iban al Chocó, como al que secuestraron, a hacer contratos de obras civiles. Son generales que, a mi forma de entender, están viciados, por no calificarlos o juzgarlos de antemano, pero están con algún tipo de mancha o legitimidad, algún tipo de falta de legitimidad frente al nuevo gobierno, porque generaron mucho dinero, no sé si para ellos, pero generaron mucho dinero
desde las Fuerzas Armadas cuando Santos era presidente. Además, ¿quién fue Santos el que los ubicó en esa posición? Entonces, ahí hay un tema muy importante a tener en cuenta, y es que estos generales fueron ubicados por el anterior gobierno y manejaron muchos recursos por el anterior gobierno. Entonces, el fantasma de Santos está latente. Todos los presidentes siguen vigentes por muchos años porque hay muchos entrelaces en este tema del manejo del poder. Y si no lo hacen así, van para la cárcel, ¿no? Entre otras cosas, ellos necesitan tener alfiles que le permitan entrar a un proceso de negociación. No me destape esto, que yo le destapo eso. Tristísimo para la democracia, pero así funciona. Mientras haya comisión de acusaciones, estése tranquilo. Y los magistrados de la Corte Suprema también fueron postulados por Santos. Entonces, ahí hay otros favores, y no es gratis que Uribe ahorita está en capilla. Me da igual si lo meten preso o no. No soy uribista y me gusta es como dejar las cosas a la luz. Estoy lejos del afán de cualquier decisión política. Lo importante es que recuperemos la democracia, que a mi forma de entender está destruida en este país. Hay que reconstruirla. Y frente a la posición de que la posición no es tan fácil de entender, yo creo que sí es más bien sencillo. Aquí están buscando de todas formas darle legitimidad a Duque, solo para redondear el punto, darle legitimidad a Duque, desmarcándolo de cualquier tipo de vinculación al uribismo. Confiemos que lo hagan bien hecho y sea lo mejor para el país, y que la oposición también sea consecuente con las cosas que Duque impulse como buenas, porque en su periodo como senador hizo cosas interesantes. Espero que como presidente también tenga una tercera línea de trabajo, y que la oposición sepa apoyarla. Bueno, lo único cierto es que en mentideros de conversaciones de café, yo tengo información de que adentro del uribismo hay un serie señalamiento a Iván Duque como el traidor que nunca debió ser elegido candidato al uribismo. Y tengo a Fernando Londoño Hoyos como el hombre que está impulsando ese tipo de INRI sobre Iván Duque. Y a Paloma Valencia, sí, claro, a su familiar. Sí, psicomagia. ¿Sí? Ellos dos están planteando que Álvaro Uribe se equivocó, que se lo advirtieron. Tuvimos la oportunidad en una conversación la semana pasada con unas personas, alguien del uribismo espontáneamente lo dijo, es que aquí se le advirtió a Fernando Londoño y Paloma Valencia, están, mejor dicho, bravísimos, para no decir otra palabra, con Uribe, porque nunca debió haber hecho el procedimiento de elección, máxime que el propio Fernando Londoño Hoyos en el año 2016 o 2017 había insinuado que Iván Duque era el inteligente o alicona, o el izquierdoso, el mamerto soquete, que había dentro. Le dijo soquete. El soquete. Ahora ya lo están llamando el traidor que fue elegido. O sea que yo sí creo que al interior del Centro Democrático hay problemas. Yo sí creo que no están tan tranquilos. Se están peleando la herencia, José Alberto. Lo que sea, entonces, pero yo creo... Hombre, peleando yo parto de una cosa, una herencia maldita. Pero es que si usted es elegido, ¿quién manda? Pues usted. A mí me importa... Hemos hablado varias veces, José Alberto. El mandato en cuerpo ajeno en América Latina ha existido. Con Perón existió en Argentina. Y ahora usted va a ver qué es el peronismo en Argentina. Peronismo es lo que manda la parada. Ya, entonces, ¿cuál es más o menos peronista? Entonces, el que no es tan peronista le dice que es que usted no es tan peronista que yo. Ya, ese es, digamos, el calificativo. Mientras más peronista, mejor. Y Perón, cuando fue exiliado, montó un presidente que le tumbó el exilio, digamos, que le tumbó la orden de captura y demás que había en él, y llegó triunfante otra vez a Argentina Juan Domingo Perón. Lo mismo en República Dominicana, cuando el presidente en ejercicio era Balaguer, pero Balaguer no era más que un alfil de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, y Trujillo era el que mandaba, y Trujillo era el que las cosas hacen así, así y así. Y Balaguer era el presidente en ejercicio, y era mucho más viejo de lo que es hoy en día Iván Duque. Y así todo, tal fue el afán que hizo hasta lo imposible para volver a estar dentro de las mieles del amor de Trujillo. Y Trujillo ya le ha perdido la confianza y chao, sacó y metió a otro. Entonces, esos son los ejemplos que abundan en América Latina. Gobernar en cuerpo ajeno. ¿Por qué? Porque es que el carisma es intransferible. Eso se está viendo hoy también en Venezuela. ¿Ya? Maduro está allí porque Chávez se murió.
y ya, no es ninguna otra razón de ser de que Maduro esté siendo presidente de Venezuela. Pero el carisma que tiene Chávez no se compara en absoluto con lo de Maduro. Igual Uribe, uno siempre ha sido opositor de ese señor, pero no puedes conocer que es un animal político y que tiene carisma, y que no contento con eso ha puesto presidentes en plural, porque el primer periodo de Santos y ahora Duque los puso él, una cuestión casi que de cuerpo ajeno. Entonces a mí sí me parece que eso hay que hacerle alusión, no hay que pensar con el deseo de que mañana Duque va a decir yo me libero del uribismo, va de reto Satanás y va a llegar a su digamos, idilio de la economía naranja. No va a hacer eso, porque usted no puede por un lado estar hablando de economía naranja, de incentivar la industria turística, cultural y del conocimiento, y por el otro lado hablar de fracking responsable y ambientalmente amigable. O sea, son cosas que claramente se oponen. Ya usted no puede bombardear por la paz, no puede tener relaciones sexuales por la virginidad, o sea, son cosas que se oponen radicalmente. Entonces a mí sí me parece que allí hay un discurso al final que es lo que va a terminar priorizándose, pues el fracking y la explotación minero-energética a la economía naranja, que eso no le cree, digamos, el grueso del centro democrático. Yo, con todo respeto, considero que nosotros no podemos buscar la fiebre en las sábanas y menos la infidelidad en el sofá. Aquí hay un elemento que es totalmente claro, y es que lo que estamos viviendo hoy, no puedo desconocer que Uribe es un líder, y los líderes son o para lo bueno o para lo malo. Hitler fue un líder, sí, claro, pero fue para el daño, para hacerle daño a la humanidad, y así sucesivamente, pues han habido cualquier cantidad. Gandhi es un líder, hecho para el bien. Pero acá en Colombia nos convertimos en que a Álvaro Uribe, ante la deficiencia de liderazgo en la política colombiana, porque hay que decirlo de esa manera, resurgió. Además, porque es un utilitarista clase A. Yo leía por aquí una columna que me pareció sencilla, decía: Uribe, el pequeño periodismo de caballeriza, donde a los medios de comunicación se da el lujo de convocarlos a una rueda de prensa en su finca en la caballeriza, oliéndole la popó al caballo que a él le gusta. Y esos periodistas, incluidos grandes medios, líderes de grandes medios, van allá y se embosalan con él. Entonces, somos víctimas en Colombia precisamente de algo que estamos reclamando, y que ojalá la consulta anticorrupción sea el punto por donde comience a darse el esguince o el quiebre a todo lo que está pasando. Y es que no hay unos partidos serios, no hay unos partidos estructuralmente democratizados para tomar decisiones de partido y de país. Porque aquí las decisiones en el Centro Democrático, me perdonan con todo respeto, pero las toma el presidente Uribe. Y a él no le importa si Paloma Valencia se le enoja, o si José Odulio no le gusta, etc. Por su condición mesiánica, por su condición que va más allá de lo que es el liderazgo natural, y el liderazgo ese que está hecho para orientar comunidades, que da lógicamente con una población, y lo tengo que decir, ignorantemente política, sí. Y eso hace que haya el caldo de cultivo para que él se convierta en un mesías de unas personas que le pongo como ejemplo el que yo escuchaba en esta semana anterior, de unos uribistas, furibistas más bien, que decían: claro que la reforma tributaria que van a presentar es necesaria, porque es que el señor Santos dejó gastado el presupuesto pagándole a las guerrillas porque se entregaran. Por Dios, eso no cabe sino en la cabeza de una persona que no tiene un centímetro de frente, que no tiene un centímetro de memoria, ni de inteligencia, ni nada de esas cosas. Me perdonan, amables televidentes, por expresarme de esa manera, pero es que yo no puedo concebir un ser humano tan irracional. Yo acepto que hayan diferencias y que no se acepte y que se quiera ese tipo de mandato y se quiera ese tipo de liderazgo, porque hay personas que nos gusta, así como las mujeres les gustan ciertos hombres que las golpean, las maltratan y toda esa cosa, para no utilizar la palabra con que se describe esto. Pero también en Colombia hemos descubierto una clase que le gusta eso, vivir
siempre arrinconada, vivir subyugada, y en esa columna se expresa exactamente eso. Si los medios de comunicación que llegaron a convertirse como en el cuarto poder, el que era capaz de descubrir, de denunciar y todas esas cosas, termina yéndose donde el señor los cita, porque se considera que es la noticia de último momento, y allá salen pellizcados, sodomados y todo lo que se quiera, y vienen acá y pareciese que perdieran la condición, porque debajo de ellos está el chantaje, debajo de esos medios de comunicación está José Alberto, por fortuna usted no, que si no habla bien de ese personaje le quitan el medio. Entonces estamos en una republiqueta donde sí vale la pena, y yo sí espero, se lo digo con toda confianza y toda fe, y quisiera que a Colombia le pasara eso, que el señor Duque como presidente de la República entendiera que es el presidente, que ya fue elegido no por los votos del presidente Uribe, porque él no sacó sino 800 y pico de mil de votos en la pasada elección de Congreso, y este señor Duque se sacó en la segunda 13 millones, lo que quiere decir que son los votos de él más los de tantos otros, porque allá hay de todas las corrientes, pero que le dieron una legitimidad, y esa legitimidad es la que le tiene que mostrar a los colombianos. Él no puede seguir creyendo que está empeñado ante los 2 millones y pico de votos que puso el Centro Democrático en su totalidad, cuando allí hay una mezcla y una mistura de votos de todos los partidos y de toda la sociedad, inclusive sin partido, que han puesto la fe en él, con temor a veces a que Petro llegara a la presidencia. Bueno, de todas maneras, ¿usted quiere agregar algo más? Yo creo que aquí lo que están peleando es el discurso de los próximos años. Imagínese usted que Duque hubiera dicho que no apoyaba la consulta anticorrupción, automáticamente era juzgado de corrupto, así tuviera argumentos para decir que no. Él no podía dejarle a la izquierda el discurso de la anticorrupción. Pero eso es peor que un presidente mentiroso. Estoy haciendo un análisis, digamos, general de por qué tuvo que decir que sí, aunque el Centro Democrático quiera que no. Se desmarcan, genera gobernabilidad y le roban discurso a la izquierda, que progresivamente se ha quedado con el discurso de la educación. Casi que cuando hablamos de temas educativos uno se remite a toda la formulación que hace la izquierda desde la educación, que son los antropólogos, los sociólogos, que hacen análisis con algún tinte impregnado de izquierda, ¿cierto? No tiene que ser así, pero es como la tendencia que se ha visto, porque en las universidades se incubó toda la doctrina de izquierda. Ellos supieron hacer la estrategia desde los 60, tomarse la academia. Es como no dejarles el discurso, ya se quedaron con el discurso de social, la izquierda se quedó con el discurso de lo social como si eso no fuera transversal a todos los partidos, se quedaron con el discurso de la educación, ahora se están quedando con el discurso de la anticorrupción, era como usar su discurso para que no fuera exclusivo de la izquierda, porque se están peleando el discurso de los próximos años. Y anticipo también que parte de lo que va a hacer el gobierno de Duque es crear o un nuevo partido conservador con otro nombre, o fortalecer el partido conservador en cabeza de Marta Lucía, para que esos 13 millones de votos, que no son del uribismo como tú lo has dicho, pero sí son de tinte conservador, tengan una casa donde llegar, porque el partido conservador que existe no representa a casi nadie, a un grupo de mermelados y a los que se dejan mermelar. Pero sí hay latente en el escenario ideológico del país que existe un sentimiento conservador que, si Duque logra darles casa, sea a través de Marta Lucía Ramírez, sea a través de un partido nuevo, van a dominar la escena política los próximos años. Entonces, concluyo, el discurso anticorrupción es para no dejárselo servido en bandeja a la izquierda, por eso se apropia del discurso, se desmarca del uribismo en apariencia, y lo que vamos a ver en los próximos días es una Marta Lucía Ramírez fortalecida para crear un partido conservador desde la ideología, dándole casa a los votos que no son del uribismo y que suman 13 millones de votos. Pero eso de nada sirve, Efraín, si su partido conservador, el de Marta Lucía y el de los que quedan, no se meten en la reforma política para que los partidos políticos verdaderamente sean partidos democráticos. Yo estoy de acuerdo, aunque estoy retirado de la dinámica política, porque creo que juegue uno a favor o en contra de esas posiciones, juega uno para el sistema. Creo que hay que repensar la cosa por otro lado, pero sí, indiscutiblemente, para que la cosa mejore un poco hay que democratizar los partidos, que haya elección interna de los partidos. Eso sí es un paso necesario para la democracia. Bueno, el tiempo se nos acabó. Son muchas las aristas que hay que contemplar cuando uno mira la realidad política del país, pero yo sigo insistiendo en la posición que desde el primer día que fue nominado como presidente electo Iván Duque planteé.
tenemos que apostar a tener por lo menos la expectativa de que Iván Duque decida ejercer como presidente. Que no lo haga será otra cosa. Que apenas lleva 15 días, es muy temprano para uno saber cómo se vienen las aguas todavía. Posible que lo que se esté dando es un juego de roles, que para quitarle el discurso a la izquierda, que para mostrar una aparente línea dura por un lado y una aparente línea blanda por el otro. Todo eso es posible. Pero también es posible que Iván Duque tenga él su propia agenda, la de él, la de presidente. Es que yo insisto, cuando uno elige a alguien, eliges a esa persona, por más que represente el discurso de no sé quién, eligió a esa persona, y cada uno tiene su talante, cada uno tiene su estilo. Yo espero que Iván Duque, a mí me parece que a Colombia le va mejor si Iván Duque termina ejerciendo la presidencia por sí y ante sí, y no siendo siempre un amanuense de todo lo que se llama la estela del uribismo, independiente de quiénes y cómo lo hayan hecho nominar al interior de ese partido. Y creo que Colombia debe prepararse para una posible sí división muy fuerte que se podría dar al interior del uribismo, porque recordemos que el 9 de septiembre hay llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y es en ese tipo de hechos que son de la institucionalidad política del país donde verdaderamente se mide el aceite que pasa por el motor de la política. Si ante ese hecho el presidente en ejercicio mantiene su independencia y mantiene su neutralidad, será un camino. Si el presidente en ejercicio cae en la tentación de amparar al expresidente indagatoriado, será otro camino. Y no porque estemos deseando a priori que al expresidente lo condenen, no, sino porque estamos reivindicando lo que siempre hemos dicho. La democracia se sustenta en 3 poderes independientes. El día que el presidente de Colombia le diga al Poder Judicial lo que se hace y lo que no se hace, ese día no hay democracia, habrá un remedio de ella. Esperemos, vienen unos juegos muy fuertes, el de la anticorrupción el próximo domingo, el de la indagatoria a Álvaro Uribe Vélez, y seguramente que viene también el del fracking, yo estoy de acuerdo con usted, y viene también el de la reforma tributaria, que es una cosa lo que están diciendo, pero no nos olvidemos que Germán Bagaller ya picó en punta dentro del Congreso y ya dijo, esta es la propuesta de cambio radical para la reforma tributaria, que se parece en algunas cosas, pero cambia radicalmente en otras, la propuesta de Carrasquilla. Se vienen jugando partidos al interior del gran partido. Usted simplemente mire, escuche, vea, lea, piense y repiense, porque no necesitamos seguir diciendo los políticos son muy malos, no sirven para nada. Usted los ha elegido. Y si usted los eligió por acción o por omisión, usted es tan responsable como él o ellos de lo que pase o deje de pasar en Colombia. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas.
En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia.